¿Cuáles son los fundamentos de la libertad para el liberalismo tradicional? Para el liberalismo tradicional, el fundamento de la libertad no es otra cosa que la propiedad, cuestión que se realiza en el capitalismo. Una libertad que solo queda enmarcada en el dominio de la propiedad privada. Bien, y decime, para Sartre, ¿cómo podríamos sintetizar algún fundamento que podamos contraponer a este fundamento liberal de la propiedad? Precisamente en ese aspecto la diferencia es radical. En tanto, para Sartre la libertad se despliega, se realiza en la historia, en donde yo, como sujeto libre, realizo elecciones ante las cuales tengo que responder frente a la humanidad, y esto es muy importante, para Sartre es el capitalismo uno de los modos que adquiere aquello que atenta contra la libertad, no solo de mí, sino de la humanidad. La lucha en contra del dominio del capital es una lucha por la libertad mía y de todas y todos. ¿Cómo entra la responsabilidad en el marco sartriano? El correlato de una libertad absoluta es el de una responsabilidad absoluta. ¿Frente a quiénes? Frente a la humanidad entera. Si el liberalismo restringe la noción de responsabilidad a ser responsable solo de los progresos y méritos individuales, la libertad sartreana exige una responsabilidad por toda la humanidad. Y acá, en este sentido, si la libertad en el liberalismo se expresa, como estábamos diciendo, en la propiedad privada, y la defensa de la propiedad privada es dicha por los liberales como defensa de la libertad, desde el existencialismo sarteriano, la propiedad privada es contrapuesta a la libertad. Es la lucha contra el capital, contra la propiedad privada, lo que significa una apuesta por una libertad radicalizada. Me gustaría amoldar estos dos conceptos, grandes conceptos, la libertad para el liberalismo tradicional y otros liberalismos y libertarianismos y la libertad en Sartre, en algunas cuestiones de coyuntura. No sin antes tratar de delinear, a ver si podemos delinear, tanto en un ámbito liberalismo, capitalismo y el ámbito sartreano. En esos dos ámbitos circula un individuo. Sería interesante, antes de abocarnos a esta perspectiva más coyuntural, dar un semblante de qué es el individuo para Sartre y qué es el individuo para el liberalismo clásico y otros liberalismos que andan por ahí. ¿Podemos hacer una semblanza de estas dos formas de ser individuo? Para el liberalismo, el individuo es el núcleo, el fundamento de todo el despliegue económico, político, filosófico. Para Sartre, que si bien no sé si emplea la palabra individuo, pero aquello que podemos denominar quizás como individuo es una subjetividad histórica, entrelazada, hecha en solidaridad y en conflicto con los otros, la Sería, condición perdón, humana. un individuo para Sartre que tiene como mandato existencial ser con los otros, crear una interindividualidad, por
usar ese término y no intersubjetividad. ¿Podría ser eso cuando el liberalismo clásico, se queda en el individuo, pasa a ser individualismo meramente? En sus textos publicados de manera póstuma, que están titulados bajo el nombre Cuadernos para una moral, Sartre, partiendo de su noción de libertad, manifiesta la necesidad de establecer una moral que sea revolucionaria y socialista. Bien. Y en este sentido, valdría retomar lo que dice Marx en sus escritos de juventud acerca del reino de la libertad, del traspaso del reino de la necesidad, que es hasta este momento de la historia del hombre, el reinado de la necesidad, al reinado de la libertad, que es el momento en donde serían superadas las distintas condiciones del capitalismo y en donde el hombre se reconocería con el hombre, donde el hombre se reconciliaría con el hombre. Y esto es retomado por Sartre, ¿no? El reino de la libertad exige la superación del capitalismo. Ya que tomás el ámbito de lo moral, y podemos decir que lo moral es previene cómo conducirnos en la acción, ¿no? Nos da información para conducirnos en la acción. ¿Qué resonancia tienen estos conceptos de libertad frente a hechos contingentes, coyunturales y políticos, como por ejemplo la represión que se vio en estos días y en este país, en la provincia de Jujuy? En el terrible, en el nefasto, en el repudiable caso de la represión ejercida por el gobierno de Gerardo Morales de la Alianza Juntos por el Cambio, se conecta con lo que estamos hablando, en tanto esta represión emerge a partir de cuestiones tales como el extractivismo, el colonialismo, los bajos salarios, la marginación de los pueblos originarios, todo eso que ya significa un orden represivo, la sublevación frente a ese orden represivo, exigió en algún punto, no exigió, sino promovió uh-huh. que el liberalismo despliegue lo que lleva in nuque, la represión. La libertad del liberalismo es libertad del capital, es libertad del imperialismo, es libertad de los poseedores, es libertad para los negocios. Ahora bien, esa libertad exige necesariamente la represión, en tanto constituye un mundo donde los derechos de las grandes mayorías no solo no son reconocidos, sino que son vulnerados. La libertad del liberalismo significa el arrojo a las condiciones subhumanas de la mayor parte de la humanidad. Ahora bien, si la libertad del liberalismo exige la represión, como lo tenemos como es el caso de la represión en Jujuy, llevada a cabo por un gobierno provincial liberal, de derechas, conservador, la libertad en el sentido existencialista, sartreano, exige una transformación radical de la sociedad e incluso, podríamos decir, exige una revolución. En la Carta a la Tolerancia de Locke, que es uno de los padres, digamos, del liberalismo, hay un acotamiento de la tolerancia, ¿no? Se puede ser tolerante, pero hasta cierto punto. Ese cierto punto es muy parecido el pensamiento ese a lo que, bueno, Horacio Larreta, que es
quien se va a postular como presidente, y vos mencionaste a Morales, va a ser su vicepresidente. Lo que se conoce como el 70%. 70% con el 70% dialogamos, al 70% lo toleramos, pero el 30% es nuestro enemigo, es un ámbito de sentido con el cual no podemos tener ni diálogo, y por supuesto es una obligación ser intolerantes, porque si no hubiera esa intolerancia, no se podría dar esta ansiada tolerancia. Esto es una encerrona, es una falacia, digamos, ¿no? de plantear una tolerancia con ciertos eh, corsets para poderse vender como tolerantes, cuando la intolerancia es absolutamente necesaria. Vos planteaste la revolución. La revolución está motivada por la intolerancia. La intolerancia, lejos de ser este 30% que nos debe dar la luz verde para ser tolerantes, la intolerancia es el combustible de un cambio radical y un cambio social radical necesario para sacar adelante a los pueblos oprimidos. Yo tengo una duda respecto de esto, porque la duda es simple. Los que hablan de tolerancia son aquellos que inmediatamente proponen ante quienes no van a ser tolerantes. En Sartre, como vos diste este punto de la revolución, ¿cómo se tramita esto de la tolerancia? ¿Cómo se tramita esto del diálogo? ¿Cómo podemos comparar las modalidades que surgen del liberalismo capitalista, de las porciones políticas de derechas, que permanentemente hablan de diálogo, hablan de tolerancia para mostrarnos, y lo primero que nos muestran es ante quienes no van a ser tolerantes? Cuando desde el sector de las izquierdas, incluso el pensamiento de Sartre, en un pensamiento de izquierdas, directamente ni se habla de tolerancia. Directamente, bueno, lo que no se admite es la opresión de los pueblos. A ver, ¿en qué sentido se pueden comparar estas dos cosas? Si se puede, si no, bueno. Como dice un tema de Silvio Rodríguez, la necesidad de asumir al enemigo. Desde un pensamiento de izquierdas, de un pensamiento donde podemos incluir donde incluimos a Sartre, la vida histórica, la vida política, la vida en democracia significa el conflicto. Hay conflicto. Y está bien que lo haya. En tanto, si vemos una historia enmarcada en la lucha entre opresores y oprimidos, sabemos que esa vida política es una vida en conflicto. Ahora bien, el liberalismo, las derechas nos proponen una idea de consenso, de diálogo, pero entre pares, entre ellos mismos. ¿Qué se hace con...? Ellos repudian en la categoría de Carl Schmitt de enemigo político, pero lo que hacen es sacarle la connotación de político y tomar al otro, que es el desafío de la autoridad, al otro, al que no es como ellos, no piensa como ellos, como la figura del mal. Entonces, esto se realiza también en uno de los eventos más terribles en la historia de la democracia argentina, que fue el año pasado, cuando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le gatillaron 2 veces en la cabeza.